Volvió después de años enviando dinero cada mes, convencido de que sus padres estaban bien. Pero lo que encontró al cruzar esa puerta no fue gratitud. Fue silencio, hambre, y una verdad que nadie se atrevió a decirle. La persona en quien más confiaba los había abandonado. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Javier Morales terminaba sus días siempre de la misma manera. Cerraba el portátil. Dejaba las luces de la oficina encendidas unos segundos más de lo necesario, y luego caminaba despacio hacia la cocina de su pequeño apartamento en Múnich. Afuera, el invierno parecía no tener prisa por irse. Las calles estaban envueltas en un silencio frío que no se parecía en nada al bullicio de Sevilla, donde había crecido. Esa noche no fue diferente. Se sirvió un plato sencillo, calentó el café y se sentó frente a la mesa. Solo, como casi todas las noches. Miró el teléfono durante unos segundos antes de marcar. Era un gesto automático, aprendido con los años, y también una forma de convencerse de que todo seguía en su sitio. Mamá. La voz al otro lado tardó apenas un segundo en responder. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Javier sonrió ligeramente. Siempre empezaban igual. Bien. Cansado. Como siempre. ¿Y ustedes? Hubo una pequeña pausa, tan breve que cualquiera habría pensado que no significaba nada. Todo está bien. Hijo. Javier bajó la mirada hacia su plato. Aquella frase, repetida tantas veces, había dejado de ser solo una respuesta. Era una costumbre, una manera de cerrar cualquier conversación antes de que empezara de verdad. ¿Seguro?, preguntó, casi sin darse cuenta. Claro, respondió Carmen con suavidad. Tu padre está viendo la televisión. Hoy ha salido un rato a comprar pan. Nada especial. Javier asintió, aunque ella no pudiera verlo. Escuchó el sonido lejano de un televisor. Algo de fondo, como si confirmara sus palabras. Te mandé el dinero esta mañana, dijo él después de unos segundos. Para lo que necesiten. Hizo una pausa breve. Como siempre. Gracias, hijo. Pero no hacía falta, contestó ella, con ese tono que mezclaba gratitud y algo más difícil de definir. Nosotros estamos bien. Otra vez lo mismo. Javier apoyó el codo sobre la mesa y miró por la ventana. La nieve comenzaba a caer con suavidad. Durante un instante, sintió una incomodidad leve, como una pieza que no encajaba del todo en un rompecabezas que llevaba años armando sin detenerse a mirarlo. A veces había querido preguntar más, entrar en detalles, saber en qué se iba exactamente el dinero, qué hacía falta de verdad, pero siempre terminaba dejando la pregunta a medias, confiando en esa respuesta que ya conocía de memoria. Mamá, ¿sí? Nada. Solo quería escuchar tu voz. Carmen dejó escapar una pequeña risa. Y yo la tuya. Hijo, hablaron un poco más. De cosas pequeñas. Del clima. De la comida. De lo rápido que pasaba el tiempo. Ninguno mencionó nada importante. Ninguno cruzó esa línea invisible que separa lo que se dice de lo que realmente importa. Cuando colgó, el silencio volvió al apartamento con la misma rapidez de siempre. Javier se quedó sentado, mirando el teléfono. Luego se levantó y fue hasta una repisa donde guardaba algunas fotos antiguas. Había una en particular que siempre llamaba su atención. Él, mucho más joven, entre sus padres, sonriendo en un día de verano en Sevilla. El sol iluminaba sus rostros de una manera que parecía imposible de repetir. Pasó el dedo por el borde de la foto. Todo está bien, murmuró en voz baja. Pero esta vez, al decirlo, no sonó igual. Regresó a la mesa, pero ya no tenía hambre.
La sensación que antes era apenas un susurro, ahora estaba un poco más presente. No era una preocupación clara, ni un pensamiento concreto. Era algo más difuso, una duda que no sabía nombrar. Se sentó frente al portátil y, sin pensarlo demasiado, abrió la página de vuelos. Sus manos se movieron con una seguridad que no venía de la lógica, sino de algo más profundo. Múnich. Sevilla. Miró la pantalla durante unos segundos. Sabía que tenía trabajo, reuniones, responsabilidades. Todo lo que había construido en los últimos 10 años estaba ahí, perfectamente organizado. Y sin embargo, seleccionó una fecha cercana. Luego otra duda apareció. No avisar. Cerró los ojos un instante, como si necesitara tomar una decisión que ya estaba tomada. Confirmó la compra. El correo de confirmación llegó casi de inmediato. Javier apoyó la espalda en la silla y dejó escapar un suspiro largo. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Tal vez nada. Tal vez solo necesitaba comprobar que esa frase, repetida tantas veces, seguía siendo verdad, pero por primera vez en muchos años, no estaba completamente seguro de creerla. El avión aterrizó en Sevilla a media tarde, cuando la luz comenzaba a volverse dorada y suave. Como si la ciudad respirara más despacio que el resto del mundo. Javier salió del aeropuerto con una pequeña maleta y se detuvo un momento antes de llamar un taxi. No había avisado a nadie, ni a su madre, ni a su padre, ni a Lucía. Durante el trayecto, observó por la ventana las calles que conocía de memoria. Algunas cosas seguían igual. Los balcones con macetas, los bares llenos de gente hablando alto, el olor a café mezclado con el calor del asfalto. Otras, en cambio, parecían más apagadas, o tal vez era él quien ya no las miraba igual. El taxi se detuvo frente al edificio donde había crecido. Javier pagó. Bajó y se quedó quieto unos segundos mirando la fachada. No era exactamente como la recordaba. La pintura estaba desgastada en varias partes, y la puerta de entrada tenía marcas que antes no estaban. Empujó la puerta. El sonido metálico al abrirse le resultó ajeno, como si no encajara con el recuerdo que había guardado. Dentro, el portal estaba más oscuro. El ascensor, antiguo y siempre caprichoso, ahora estaba fuera de servicio. Un cartel pegado con cinta decía, averiado. Javier suspiró y comenzó a subir las escaleras. Cada paso le resultaba más pesado de lo que esperaba. No por el esfuerzo físico, sino por esa sensación que había traído desde Múnich, y que ahora crecía sin pedir permiso. Cuando llegó al tercer piso, se detuvo frente a la puerta. Dudó un instante. Luego llamó. Tardaron unos segundos en abrir. La puerta se abrió despacio y apareció su padre. Javier necesitó un momento para reconocerlo. Antonio siempre había sido un hombre fuerte, de manos firmes y espalda recta. Ahora estaba más delgado. Sus hombros habían perdido peso y su mirada tenía algo distinto, algo más cansado. «¿Papá?» Antonio lo miró en silencio, como si necesitara asegurarse de que era real. «Javier». No hubo más palabras al principio. Solo ese reconocimiento lento, casi incrédulo. Luego, su padre dio un paso hacia atrás para dejarlo entrar. Dentro del piso, el aire se sentía diferente, más quieto, más cerrado. «¿Quién es Antonio?» Se escuchó la voz de Carmen desde la cocina. «Es Javier». El sonido de unos pasos rápidos se acercó. Su madre apareció en el pasillo, secándose las manos en el delantal. Al verlo, se llevó una mano al pecho. «Hijo». Lo abrazó con rapidez, como si necesitara hacerlo antes de pensar demasiado. Javier sintió su cuerpo más ligero de lo que recordaba. «No avisaste», dijo ella, separándose apenas. Quería darles una sorpresa. Carmen sonrió.
Pero en sus ojos pasó algo que no terminó de ocultar. Pues vaya sorpresa. Lo guió hacia la sala. Javier observó cada detalle mientras caminaba. El sofá estaba más desgastado. La luz era más tenue. El televisor, antiguo, mostraba una imagen inestable. Se sentaron. «¿Cómo estás?», preguntó Carmen. «Bien», respondió él, aunque su atención ya no estaba en la conversación. «¿Y ustedes?». «Ya sabes», dijo ella con rapidez. «Todo está bien». Esta vez, la frase no sonó igual. Javier asintió despacio. Claro, desde donde estaba, podía ver parte de la cocina. La puerta estaba entreabierta. Algo en ese espacio llamó su atención. No era algo concreto, más bien la sensación de que faltaba algo. «¿Quieres café?», preguntó Carmen, levantándose enseguida. «Oh, gracias». Ella fue hacia la cocina. Javier la siguió con la mirada. En ese movimiento rápido, notó cómo intentaba cerrar un poco más la puerta, pero ya era tarde. Había visto lo suficiente. La nevera, abierta apenas un segundo, mostraba un par de recipientes y una botella de leche casi vacía. Nada más. Javier no dijo nada. Se acomodó en la silla y miró a su padre, que permanecía en silencio, con las manos apoyadas sobre las rodillas. «¿Saliste hoy?», preguntó Javier. Antonio tardó un segundo en responder. «Sí, a comprar pan». «¿Tú?». «Sí». La conversación se apagó ahí. Carmen volvió con el café, dejó las tazas sobre la mesa y se sentó frente a él. Hablaron de cosas simples, del viaje, del clima en Alemania, del tiempo que pasa rápido. Pero Javier ya no escuchaba igual. Ahora observaba. Cada gesto, cada pausa, cada silencio. En un momento, Antonio tomó una pequeña caja de pastillas de la mesa auxiliar. La abrió con cuidado. Sacó una y, con movimientos lentos, la partió por la mitad. Javier fijó la mirada en ese gesto. No preguntó, pero algo dentro de él se tensó. Esa noche, cuando se acostó en su antigua habitación, el techo le pareció más bajo que antes. Se quedó mirando la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa. Todo estaba en calma. Demasiado. Cerró los ojos, pero no logró dormir, porque por primera vez, aquella frase que había escuchado durante años ya no le bastaba, y en su lugar apareció una pregunta que no podía ignorar. Si todo estaba bien, ¿por qué nada lo parecía? A la mañana siguiente, la casa despertó antes que el sol. Javier abrió los ojos, sin saber cuándo había dejado de intentar dormir. La luz tenue se filtraba por la ventana, dibujando sombras suaves en las paredes que conocía desde niño. Durante unos segundos, todo pareció normal, pero esa sensación no duró. Se levantó despacio, sin hacer ruido. Al salir de la habitación, escuchó la televisión encendida en la sala, a volumen bajo. Su padre ya estaba despierto. Cruzó el pasillo y se detuvo un instante antes de entrar en la cocina. No había nadie. Miró el refrigerador. Lo abrió con cuidado y confirmó lo de la noche anterior. Un par de recipientes, una botella de leche casi vacía. Y nada más. No era una cocina en uso. Era lo que quedaba cuando ya no había mucho más. Cerró la puerta lentamente y su mirada se desplazó hacia la encimera. Junto a la cafetera había varios sobres apilados sin orden. Se acercó. Los tomó. Facturas. Luz, agua, teléfono. Todas vencidas. Algunas desde hacía meses. Javier se quedó quieto con los papeles en la mano. No necesitaba leer más para entender que aquello no era reciente. «Javier». La voz de su madre lo hizo girarse. Carmen estaba en la puerta. No parecía enfadada, solo cansada. «No quería que vieras eso así», dijo en voz baja.
Javier dejó las facturas sobre la mesa. ¿Desde cuándo? Carmen no respondió de inmediato. Entró en la cocina, encendió la cafetera y se movió con gestos lentos, como si necesitara tiempo antes de hablar. Son retrasos. Nada grave, dijo al final. Javier negó suavemente. Mamá. Ella se detuvo. El silencio entre los dos ya no era el mismo. No queríamos preocuparte, añadió sin mirarlo. Tú tienes tu vida. Javier dio un paso hacia ella. Yo enviaba dinero todos los meses. Carmen asintió. Lo sabemos. Entonces, ¿por qué? La cafetera terminó de sonar. Carmen sirvió 2 tazas y se sentó frente a él. Al principio, Lucía nos ayudaba, pagaba, compraba lo necesario, dijo. Después empezó a decir que todo estaba más difícil, que no llegaba a todo. Y nosotros lo aceptamos. Javier apretó los labios. ¿Y por eso me decías que todo estaba bien? Carmen levantó la vista. Sus ojos brillaban. Porque no quería que dejaras tu vida por nosotros. La frase quedó suspendida en el aire. Javier no respondió. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Carmen fue a abrir. Era Mateo. Un hombre de unos 60 años, de gesto sencillo y mirada directa. Buenos días. Pasa, Mateo. Javier se presentó. Mateo lo observó un instante. Así que eres tú, el hijo de Alemania. Sí. Mateo apoyó una mano en la silla. Tus padres hablan mucho de ti. Siempre dicen que estás ocupado. Javier no respondió. He venido unos días. Mateo asintió. Haces bien. A veces, estar vale más que cualquier otra cosa. Nadie dijo nada. Mateo se despidió poco después, pero sus palabras se quedaron en la casa como algo que no se podía apartar. Cuando la puerta se cerró, Javier respiró hondo. Mamá, necesito entender todo. Carmen dudó unos segundos y luego salió. Regresó con un pequeño cuaderno y lo dejó sobre la mesa. Es lo único que tengo. Javier lo abrió. En la primera página había una fecha y una frase breve. Llamada con Javier. Todo está bien. Pasó la página, otra fecha, la misma frase, y otra más. Decenas de veces. Siempre igual. Dejó de pasar páginas. No hacía falta. Levantó la mirada. ¿Todas? Carmen asintió. Para no olvidar cuando llamabas. Javier no dijo nada, pero algo dentro de él se quebró en silencio. Porque de pronto entendió que esas palabras no eran una respuesta. Eran una forma de resistir. Y también una mentira. Javier no cerró el cuaderno de inmediato. Sus dedos permanecieron sobre la página, como si al tocarla pudiera entender algo más que aquellas palabras repetidas. La tinta no había cambiado en todas las anotaciones. La letra de su madre seguía siendo la misma. Cuidadosa. Firme. Incluso cuando todo lo demás parecía haberse desordenado. Levantó la vista. Carmen estaba frente a él, con las manos juntas sobre la mesa, esperando. No dijo nada primero. Fue Javier quien rompió el silencio. ¿Cuántas veces? Su voz no sonó dura, sino cansada. Carmen bajó la mirada un instante. No lo sé exactamente. Las fui apuntando para no olvidar cuándo hablábamos. Javier pasó lentamente algunas páginas hacia atrás. Fechas, meses, años. Pero todas dicen lo mismo. Carmen asintió. Era más fácil así. Javier apoyó el cuaderno sobre la mesa. ¿Más fácil para quién? La pregunta quedó suspendida. Carmen respiró hondo, como si llevara tiempo esperando ese momento sin saberlo. Para los dos, para ti y para mí. Javier negó suavemente. No, mamá, para mí. Ella levantó la vista. Sus ojos brillaban, pero su voz seguía siendo tranquila. Tú estabas lejos, hijo, construyendo tu vida. Yo no quería ser la razón por la que todo eso se detuviera.
¿Y ustedes?, preguntó Javier. ¿Quién se ocupaba de ustedes? Carmen dudó apenas. Pensamos que podíamos arreglarnos. Javier giró la mirada hacia la cocina. ¿Arreglarse? ¿Partiendo las pastillas? ¿Guardando facturas como si no existieran? Antonio, que permanecía en silencio junto a la puerta, levantó ligeramente la cabeza, no intervino, pero su presencia pesó más. Carmen no respondió de inmediato. Al principio no era así. Lucía venía más, ayudaba, se encargaba de muchas cosas. ¿Y luego? Carmen apretó las manos. Luego empezó a decir que tenía problemas, que el dinero no alcanzaba, que todo estaba más caro. Javier frunció el ceño. Yo nunca dejé de enviar dinero. Lo sé, respondió Carmen. Más rápido. Siempre lo supe. El silencio volvió a llenar la habitación. Javier apoyó los codos sobre la mesa y se pasó una mano por la cara. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste? Carmen lo miró fijamente. Esta vez no esquivó la respuesta. Porque tenía miedo. Javier levantó la cabeza. ¿Miedo de qué? Carmen tardó unos segundos. De que vinieras. De que dejaras todo y vinieras corriendo, dijo en voz baja. Y que un día, sin decirlo, sintieras que habías renunciado a tu vida por nosotros. Hizo una pausa leve. Los hijos no siempre lo dicen, pero se nota. Javier no respondió. Carmen continuó, con la voz más frágil. Y también tenía miedo de otra cosa. ¿Cuál? De que dejaras de llamar. Esa frase no sonó fuerte, pero llegó más lejos. Cada vez que preguntabas, ¿cómo están?, continuó. Yo pensaba que si te decía la verdad, algo cambiaría, y no sabía si estábamos preparados para eso. Miró el cuaderno, así que decía, todo está bien. Y por unos minutos, lo creía. Javier sintió que algo dentro de él se movía lentamente. No era rabia, era algo más pesado, más difícil de sostener. Mamá, yo no necesitaba que todo estuviera bien. Carmen sonrió apenas. Yo sí. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era necesario. Desde la sala. El televisor seguía encendido, como un eco de una rutina que ya no encajaba. Javier cerró el cuaderno con cuidado. Lucía sabía todo esto. Carmen no respondió, pero no hizo falta. Javier asintió despacio. Voy a hablar con ella. Carmen levantó la mirada. Javier. Hoy, añadió él, sin alzar la voz. Antonio dio un pequeño paso, como si fuera a intervenir, pero se detuvo. Sabía que ese momento no le pertenecía. Javier tomó el teléfono. Marcó y esperó. Cuando la llamada fue respondida, su voz volvió a sonar firme. Lucía, tenemos que hablar. Hubo una pausa al otro lado. ¿Ahora? Javier miró el cuaderno una última vez. Sí. Ahora. Colgó. La casa quedó en silencio otra vez, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era uno distinto. Uno que ya no ocultaba nada. Lucía llegó casi una hora después. No llamó al timbre de inmediato. Se quedó unos segundos frente a la puerta, como si necesitara reunir el valor antes de entrar. Cuando finalmente lo hizo, Javier abrió. Se miraron. Durante un instante, ninguno dijo nada. Hola, dijo ella, intentando una sonrisa que no llegó a sostenerse. Javier se apartó. Pasa. Lucía entró con pasos medidos. Llevaba el bolso al hombro, el cabello recogido con cuidado, como si viniera de otro lugar, de una vida que ya no encajaba del todo allí. Al llegar a la sala vio a sus padres sentados, Carmen con las manos juntas, Antonio con la mirada baja. Y entonces lo vio. El cuaderno. Sobre la mesa. La sonrisa desapareció. ¿Qué es esto? Javier no respondió enseguida. Se acercó.
Abrió el cuaderno y lo giró ligeramente hacia ella. Esto es lo que mamá decía cada vez que yo llamaba. Lucía desvió la mirada. No veo qué tiene que ver conmigo. Tiene todo que ver contigo. El aire se volvió más denso. Lucía dejó el bolso sobre una silla. Mira, Javier, si has venido a montar un drama, no hace falta. Mamá siempre exagera. Carmen no dijo nada. Bajó la mirada. Javier cerró el cuaderno con suavidad. Voy a preguntarte algo muy simple. ¿Dónde está el dinero? Lucía cruzó los brazos. ¿Qué dinero? El que envié todos estos años. Hubo una pausa. Yo lo administraba, dijo al final. No, lo usabas para ellos. Lucía soltó el aire. Y eso hice. Al principio. Javier la sostuvo con la mirada. ¿Al principio? Ella asintió, evitando sus ojos. Sí, pero las cosas cambiaron. Tú no estabas aquí, no sabes cómo es ahora. Javier no la interrumpió. Todo sube, todo cuesta más. Yo también tenía gastos. No podía con todo. Y dejaste de hacerlo. Lucía alzó la voz apenas. No es tan sencillo. El eco se apagó rápido, como si la propia casa lo absorbiera. Javier siguió en el mismo tono. Explícamelo. Lucía dudó. Cuando habló, su voz ya no tenía la misma firmeza. Al principio pensé que podía con todo, ayudarles y resolver lo mío, pero cada mes era peor, y no sabía cómo decírtelo. Se detuvo un segundo. Así que seguí como si nada pasara. Javier inclinó ligeramente la cabeza, como si todo estuviera bien. Lucía apretó los labios. No te burles, no me estoy burlando. El silencio volvió, más pesado. ¿Sabes qué significa eso para ellos? Continuó Javier. No es una frase, es lo único que tenían para no perderme. Lucía miró a sus padres. Ninguno sostuvo su mirada. Yo no los abandoné, dijo más bajo. Javier dio un paso hacia ella. No hace falta irse para dejar a alguien solo. La frase quedó suspendida entre los dos. Lucía tardó en responder. Tú te fuiste, dijo finalmente, con menos fuerza. Te fuiste y nos dejaste aquí. Yo me quedé. Yo tuve que hacerme cargo de todo. Me fui para ayudar y confié en ti. Lucía negó, ya sin convicción. No entiendes la presión, verlos envejecer, ver cómo todo se vuelve más difícil y no tener suficiente. ¿Y mentir era la solución? Lucía no respondió. Javier continuó, sin levantar la voz. Papá parte sus pastillas para que duren más. Mamá guarda facturas como si fueran algo que no se puede mirar. Y tú dices que no sabías qué hacer. Lucía cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no quedaba defensa. No sabía cómo arreglarlo, dijo al fin. Su voz era más baja, más sincera. Al principio fue un mes, luego otro, y otro más. Y cada vez era más difícil decir la verdad. Se llevó la mano al rostro. Pensé que podía sola. Nadie dijo nada. Pero no pude. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue real. Javier respiró hondo. No se trataba de poder sola, dijo. Se trataba de no dejarlos solos. Lucía dejó caer la mano. Las lágrimas aparecieron sin resistencia. Lo sé. Carmen levantó la mirada por primera vez. No dijo nada. Pero en sus ojos había algo que Lucía no pudo sostener. No era rabia. Era decepción. Y eso pesaba más. Javier tomó el cuaderno, lo cerró y lo dejó sobre la mesa. Esto no se arregla hoy, dijo con calma. Pero empieza hoy. Lucía asintió, sin fuerzas para responder. En la habitación. Nadie volvió a decir, todo está bien. Ya no hacía falta. Esa noche, la casa quedó en silencio mucho antes de lo habitual.
No era el mismo silencio de los días anteriores, lleno de cosas que no se decían. Era distinto, más limpio. Como si algo, por fin, hubiera dejado de pesar. Javier no durmió mucho. Se quedó despierto en su antigua habitación, mirando el techo que le había parecido más bajo la noche anterior. Esta vez no intentó entenderlo todo. Las palabras, las miradas, el cuaderno. Todo seguía ahí, pero ya no se mezclaba de la misma forma. A la mañana siguiente, la luz entró despacio por la ventana. En la cocina, Carmen preparaba café. Sus movimientos eran tranquilos, sin prisa. «Buenos días, hijo». «Buenos días, mamá». Se miraron un segundo más de lo habitual. No hacía falta añadir nada. Antonio apareció poco después. Caminaba despacio, pero con menos tensión en los hombros. Se sentó y tomó la taza con ambas manos. Durante el desayuno hablaron poco, pero ese poco era distinto. No había frases vacías, solo cosas simples, dichas sin esconder nada. Javier dejó la taza sobre la mesa. He estado pensando», dijo. Carmen levantó la vista. «Quiero que vengan conmigo». El silencio que siguió no fue inmediato. Antonio bajó la mirada, apoyando las manos sobre la mesa. Carmen no respondió. «No tiene que ser Alemania», añadió Javier. «Puede ser Barcelona, o cualquier lugar donde estemos juntos». Antonio respiró hondo. «Esto es nuestra casa», dijo al fin. «Aquí está nuestra vida». Javier miró alrededor. Las paredes, los muebles. La luz entrando por la ventana, sí, pero ya no como antes. Nadie respondió enseguida. Carmen miró la mesa, luego a Antonio. Hubo una pausa larga. «No quiero ser una carga», dijo Antonio finalmente. Javier negó con suavidad. «No lo son. Nunca lo han sido». Se inclinó un poco hacia ellos. «Todo lo que hice fue pensando en ustedes, pero no sirve de mucho si no estoy». Carmen lo observó en silencio. Sus ojos ya no evitaban la verdad, pero tampoco la aceptaban sin más. «Necesitamos pensarlo», dijo al fin. Javier asintió. «Claro». El resto de la mañana pasó despacio. Sin decisiones, sin prisa, Javier recogió algunas cosas. Carmen ordenó la cocina. Antonio se sentó junto a la ventana más tiempo de lo habitual. Nadie volvió a hablar del tema. Fue por la tarde cuando Carmen rompió el silencio. «No podemos quedarnos aquí como si nada», dijo, casi en voz baja. Antonio no respondió de inmediato. Miró sus manos, luego la casa, como si estuviera repasando algo que no se podía llevar. «No», admitió al final. Se hizo otra pausa. «Pero tampoco podemos irnos sin pensar». Carmen asintió. «Por eso, iremos». Antonio levantó la vista. «Poco a poco». Javier no dijo nada. Solo asintió. No era una decisión perfecta, pero era real. Esa misma tarde comenzaron a preparar una pequeña maleta. No muchas cosas, solo lo necesario. Carmen se movía despacio, eligiendo cada objeto como si tuviera un peso distinto. Antonio doblaba la ropa con cuidado, en silencio. Antes de salir, Carmen se detuvo en la sala. Miró alrededor, sin tristeza, pero con atención. Luego vio el cuaderno sobre la mesa. Lo tomó, lo sostuvo unos segundos y se lo entregó a Javier. Ya no lo necesito», dijo. Javier lo miró, pero no respondió. Lo tomó con cuidado. Salieron del piso sin decir mucho más. En la calle, el aire de la tarde era suave. Caminaron despacio hacia el coche. Antonio se detuvo un instante antes de subir. Miró el edificio, no como quien pierde algo, sino como quien entiende que algunas cosas ya no se pueden sostener igual. Durante el trayecto, nadie habló. Javier abrió el cuaderno en un semáforo. Pasó las páginas despacio. Fechas, años,
La misma frase repetida una y otra vez. Se detuvo en la última. No escribió nada. Cerró el cuaderno. Miró por el espejo. Sus padres estaban ahí. No en una llamada. No en una frase. Ahí. Y esta vez, no necesitó preguntar nada. Al final, lo que parecía una simple visita se convirtió en algo mucho más profundo. Un regreso a lo que realmente importa. No hubo grandes discursos ni promesas imposibles, solo pequeños gestos, miradas sinceras, y la decisión de no seguir escondiéndose detrás de palabras vacías. La historia nos deja esa sensación tranquila de que, incluso después de muchos errores, siempre existe un momento para volver a empezar. Personalmente, he visto en la vida real cómo muchas familias se distancian sin darse cuenta, creyendo que el tiempo lo arreglará todo. Pero a veces, lo único que hace falta es detenerse y estar presentes. Esta historia, adaptada de situaciones reales, nos recuerda que no siempre se trata de cuánto damos, sino de cómo y cuándo lo hacemos. Porque el amor, cuando es sincero, no necesita ser perfecto, solo necesita ser constante. Si esta historia te ha hecho pensar o sentir algo, escribe 1 en los comentarios. Y si crees que podría mejorar, o quieres compartir tu punto de vista, puedes escribir 0. Leer esas experiencias también forma parte de esta conversación. La enseñanza es sencilla, pero profunda. La familia no se sostiene con dinero ni con promesas, sino con presencia, paciencia y decisiones que se toman a tiempo. Todos merecen una segunda oportunidad. Y muchas veces, darla o aceptarla puede cambiar por completo el rumbo de una vida. La bondad, incluso en los momentos más difíciles, tiene la capacidad de reconstruir lo que parecía perdido. Quizás por eso, lo más valioso no es llegar a tenerlo todo, sino aprender a no perder lo que de verdad importa. Tómate un momento para pensar en tu propia historia, en esas llamadas, en esas personas que quizás esperan más de lo que dicen. Y si este relato ha tocado algo dentro de ti, puedes quedarte cerca, seguir escuchando, porque a veces, una historia no termina cuando acaba, sino cuando alguien decide vivirla de otra manera.